La historia se ambienta a principios de 1800 y se sitúa en un pueblo de Inglaterra donde vive la familia Bennet, compuesta del señor Bennet, la señora Bennet y sus 5 hijas entre 16 y 23 años. Los Bennet, si bien no son pobres, de hecho tienen sirvientes, mayordomos y cocineros, tampoco son de clase alta. Entonces la historia abre con la noticia de que el señor Bingley, un hombre de unos 26 años y muy adinerado, se ha comprado una casa en el pueblo, lo cual por supuesto revoluciona a las hijas Bennet, cuyo principal foco es encontrar marido, y le ruegan al papá que lo invite a cenar para así poder conocerlo, a lo cual el papá responde que ya lo ha invitado. Entonces la casa aquí se revoluciona. Así poquito a poco, Charles Bingley, que es de una personalidad amable, sencillo y respetuoso, conoce a Jane Bennet, quien es la hija mayor del matrimonio, y se comienza a enamorar de su belleza y de su forma de ser, ya que Jane es literal un ángel encarnado. Ella es muy noble, con valores, respetuosa e incapaz de pensar mal de nadie. Es muy, muy buena. Así se comienzan a encontrar en cenas, en bailes, y además Jane hace amistad con Caroline, la hermana de Charles, la cual un día le invita a la casa. Bueno, Jane va, pero va a caballo, y en el trayecto comienza a llover, por lo que Jane, empapada, cae enferma, así que se debe quedar en la casa de Charles a pasar la noche para así no enfermarse más. Y Charles, por su parte, la cuida, la atiende y manda a avisar a la familia Bennet de la situación de la hija mayor. Al enterarse, Elizabeth, que es la hija que sigue a Jane en edad, decide ir a ver a su hermana para saber cómo está. Al llegar se da cuenta de que Jane está realmente enferma, por lo que decide quedarse unos días en la casa de Charles a cuidarla hasta que Jane se recupere. Y en esta estadía, Elizabeth, quien al igual que su hermana es una mujer de buen corazón, pero además es muy chispeante, siempre está alegre, con una sonrisa y siempre trata de mirar lo positivo de toda situación. Pero por sobre todo, Elizabeth lo que la caracteriza es que es muy rápida de mente, nunca se queda callada. Si le dicen algo, ella responde de manera respetuosa, claro, pero es muy ingeniosa, siempre está con la respuesta a flor de piel. Entonces, al quedarse Elizabeth en la casa de Charles, se encuentra con el señor Darcy, que es un amigo de Charles de aproximadamente 27 años, a quien Elizabeth ya ha visto anteriormente en un baile. De hecho, ese fue su primer encuentro. Y el encuentro fue muy desafortunado porque Darcy, al ser adinerado, era de un carácter altivo, despectivo, orgulloso, muy altanero, y miraba por encima del hombro a todos. Así que en el baile donde conoció a Elizabeth, no habló con nadie y de hecho no miraba a nadie. Y estuvo incluso sentado al lado de Elizabeth y ni siquiera le dirigió la palabra y mucho menos la sacó a bailar, lo cual era la costumbre de la época, pero él no, la ignoró completamente. Y para rematarla, Elizabeth lo había escuchado referirse a ella de una forma muy poco caballerosa, diciendo que Elizabeth no era lo suficiente hermosa como para tentarlo a sacarla a bailar, sino que era meramente tolerable. Sobra decir que Elizabeth no lo soportaba. Se sentía ninguneada por Darcy, obviamente, ya que ésta la miraba por encima del hombro y tenía este aire de superioridad que a Elizabeth la molestaba muchísimo. Paralelo a esto, la familia Bennet recibe una carta del sobrino, el señor Colin, quien anuncia no solo una visita, sino también una estadía en la casa de los Bennet. Este personaje es muy gracioso porque él es el heredero de la casa de los Bennet y de los bienes de la familia, por una cosa legal que al morir el padre de la familia, los bienes pasaban no a la esposa ni a la hija, sino que al sobrino en este caso el señor Colin. Así que nadie en la familia lo quiere mucho, sino que más bien lo miran con recelo, como que viene a supervisar cómo está su futura propiedad. Pero el señor Colin es buena gente, es buena persona. Su único problema es que sus modos son muy fingidos, ya que él se comporta como la clase alta sin realmente serlo, lo cual lo hace ser un poco fingido en su forma de hablar y de comportarse. Pero en realidad el primo Collins lo que él viene a hacer a la casa de los Bennet es a buscar esposa. Y así le hace finalmente una propuesta a Elizabeth, quien obviamente lo rechaza, lo cual genera el enojo de su madre, quien no puede creer que Elizabeth sea tan inconsciente de rechazar una unión tan conveniente para la familia, porque al casarse con Colin estaría asegurando no solamente su futuro, sino que el de la familia completa. Pero Elizabeth se mantiene firme y dice que no.
Así que el señor Collins le propone matrimonio a Charlotte, quien era la mejor amiga de Elizabeth. Y Elizabeth, choqueada, trata de convencer a su amiga de que no se case, de que el señor Collins es un hombre muy ridículo, que nunca podrá ser feliz con él. Pero Charlotte le dice que ella no está para cuestiones románticas, que ella tiene una edad suficiente y que ella quiere y necesita casarse e irse de la casa y que él le está ofreciendo eso, así que le dice que sí. Así que los dos se casan. En el intertanto, Elizabeth había conocido a un oficial de regimiento llamado George Wickham. Este es un hombre joven, muy seductor, de esas personas que son encantadoras. Tiene muchísimo carisma George y en el pueblo todo el mundo caía a sus pies prácticamente, lo adoraban. Y en estas conversaciones con George, él le cuenta lo que Darcy le había hecho, que no es poco porque George creció junto con Darcy en la misma casa. Y no solo eso, además George era el favorito del papá de Darcy, por lo que éste le tenía celos a George. Así, cuando el papá de Darcy murió y le dejó un legado a George, Darcy se negó a dárselo por celos. Y no solo eso, además hizo todo lo posible para que George no encontrara un lugar donde poder desarrollarse profesionalmente. Y por eso George tuvo que unirse al regimiento como último recurso. Y bueno, como era de esperar, Elizabeth quedó asqueada al escuchar esto. Y si ya Darcy la repelía, ahora simplemente le repugnaba. Y bueno, no es para menos. Por su parte, Darcy, en estos encuentros con Elizabeth, comienza a enamorarse de ella poquito a poco. Pero sin embargo, trata de resistirlo porque Elizabeth estaba muy por debajo de su estatus social. Y de hecho Darcy no ve con buenos ojos el romance de su amigo Charles y de Jane, la hermana mayor. Así que habla con Caroline, la hermana de George, y juntos lo convencen de que esa familia es un grupo de arribistas que solo está interesada en su posición económica y le remarcan que la unión con Jane solo le traería vergüenza y sobre todo le dice que ha estado observando a Jane y puede ver que ella no está realmente interesada en él, en lo más mínimo, sino que está siguiendo las órdenes de su mamá para conseguir un buen matrimonio. Al escuchar esto, Charles queda destrozado, pero reconoce que Darcy y Caroline tienen razón. Así que los tres se van del pueblo para poner distancia entre él y Jane, quien por supuesto al saber que Charles se va del pueblo queda destruida, porque ella sí lo quería de verdad. Y la familia Bennet también se queda descolocada, porque todos esperaban que Charles le propusiera matrimonio a Jane más pronto que tarde. Entonces que él se fuera del pueblo así como así, sin despedirse, sin decir nada, bueno, dejó a Jane sin saber qué pasó, muy perdida y muy triste. Por lo mismo, los tíos de Jane le invitan a pasar una temporada en Londres para que, se distraiga y pase las penas. Jane acepta y una vez en Londres retoma el contacto con Caroline, la hermana de Charles. Recordemos que ambas eran amigas, supuestamente. Y Caroline le cuenta muy cínicamente que su hermano está interesado en la hermana de Darcy, Georgina. Y de hecho en sus conversaciones le habla de lo linda que es ella, de lo inteligente, de lo hermosa y de lo interesado que está su hermano en Georgina. Y le habla también, le insinúa que el matrimonio estaría a la vuelta de la esquina entre ellos dos. Bueno, la pobre Jane no dice nada, pero sí finalmente abre los ojos a lo falsa que fue Carolina con ella. Cosa que Elizabeth le había advertido muchas veces, pero que Jane, por ser buena gente, nunca lo quiso ver. Por su parte, Elizabeth va a visitar y a pasar unas semanas con su amiga Charlotte y la encuentra felizmente casada y muy contenta. Bueno, Elizabeth se queda en esta casa unas semanas y en el intertanto la llevan a visitar a Lady Catherine. Lady Catherine es una mujer muy rica que ha ayudado al señor Collins a tener un lugar en la iglesia en el que trabaja y además aporta dinero a la parroquia, por lo que el señor Collins tiene una actitud de servilismo con Lady Catherine muy profunda y la respeta ampliamente, y de hecho su opinión para él es ley. Así, Elizabeth va a cenar varias veces donde Lady Catherine, quien es una mujer muy imponente, con una opinión muy firme, de esas mujeres que hablan fuerte, que se hacen escuchar y que hacen ver que les gusta ser el centro de atención, y que siempre tienen una opinión sobre todo. Además, Lady Catherine es la tía del señor Darcy,
por lo que Elizabeth tiene la posibilidad de conocer a la hija de Lady Catherine, quien estaría prometida con Darcy. Por supuesto, en estas visitas donde Lady Catherine se producen algunos encuentros entre Darcy y Elizabeth, en los que él se va enamorando cada vez más de Elizabeth, mientras que ella cada vez más lo va rechazando porque, bueno, Darcy tiene esta actitud soberbia, callado, nunca, no habla nada. Entonces Elizabeth se queda descolocada cuando lo encuentra porque no sabe de qué hablar con él, no sabe dónde mirar, se siente todo el tiempo analizada, criticada, lo cual le hace alejarse de él. Y la gota que rebalsa el vaso en esta relación fue cuando se entera de que fue Darcy quien se interpuso entre el romance entre Jane y Charles. Eso finalmente lo hace detestarlo aún más de lo que ya lo hacía. Hasta que un día Darcy la va a visitar a la casa de su amiga Charlotte e inesperadamente le declara su amor abiertamente y le pide matrimonio, de hecho. A lo cual Elizabeth, sin dudarlo un segundo, lo rechaza y comienza en un vómito verbal donde finalmente le dice todo lo que realmente pensaba de él. Le dice que lo odia, que lo desprecia, que lo detesta y además lo acusa de haber impedido el romance con su hermana. Lo acusa de crueldad, de insensibilidad, bueno, de todo lo que uno se puede imaginar. También le saca en cara el que le quitó la herencia a George, entre otras cosas más. Le saca todo, bota todo lo que tenía adentro, todo el desprecio que sentía hacia él. Y bueno, Darcy se queda escuchando todo esto que Elizabeth piensa de él, porque soberbio como él era, él esperaba un sí de Elizabeth. Entonces, al encontrarse con toda esta ráfaga de insultos a su parte, bueno, quedó choqueado. Así que le pide disculpas por haberle importunado y se va. Al día siguiente se encuentran nuevamente y Darcy le entrega una carta donde le explica las razones por las que había interferido en el romance entre Charles y Jane. Y sobre todo le explica qué fue lo que realmente pasó con la herencia de George. Le dice que si bien su padre le dejó una herencia, esta era bajo la condición de que se convirtiera en pastor de la iglesia, lo cual George nunca quiso, por lo que, enojado y molesto por no conseguir lo que quería, George hizo correr el rumor de que Darcy lo había estafado. Además, en su intento de venganza, George intentó huir con la hermana de Darcy y casarse en secreto para así poder manejar la fortuna de ella, lo cual por suerte no ocurrió ya que Georgina entró en razón y le contó todo a Darcy. Bueno, al leer esto, al principio Elizabeth se rehúsa a creer todo esto. Cree que es una mentira, que es una falsedad, pero poco a poco comienza a analizar el comportamiento de George y realmente calza con lo que describe Darcy. También admite que Darcy tiene razón en la opinión que tiene de su familia, porque su madre y sus hermanas y también su papá de repente tienen un comportamiento complaciente, arribista, son interesadas en el dinero, en la posición social. Sus hermanas menores son sobre todo muy superficiales, muy vacías y bueno, Elizabeth reconoce que Darcy tiene razón en ese punto, por lo que al mirar las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista de Darcy, poco a poco comienza a cambiar su opinión sobre él y se da cuenta de lo injusta que fue al opinar tan mal de él y al haber hablado tan mal de él. Bueno, pasa el tiempo, Elizabeth no sabe más de Darcy y un día Elizabeth, que estaba pasando una temporada con sus tíos, pasan a visitar la propiedad de Darcy, pero no por visitarlo a él, sino porque la casa estaba abierta al público, ya que la casa de millonarios siempre contenía pinturas y esculturas que se exhibían. Y bueno, los tíos querían ir a visitar, así que Elizabeth los acompañó. Y al entrar a la casa, Elizabeth no puede evitar pensar que todo eso pudo haber sido de ella. Ella pudo haber sido la dueña de esa casa. Pero bueno, el tour por la casa había acabado y cuando estaban yéndose de la casa, justo se encuentran frente a frente con, adivinen quién. Sí, Mr. Darcy, quien saluda a Elizabeth muy cordialmente e invita a Elizabeth y a sus tíos a un recorrido por los alrededores de la casa. Y bueno, esta vez la relación con Darcy es diferente, la actitud de Elizabeth hacia él es diferente, es mucho más abierta, menos prejuiciosa. Y por su parte, Darcy se muestra súper amable, conversador y muy ameno, y lo cual sorprende a Elizabeth porque se da cuenta de que su lado altivo estaba cediendo un poco, ya que Darcy se mostraba mucho más natural y espontáneo.
lo que para él era muy difícil, que su naturaleza era ser reservado, taciturno y muy, muy serio, lo cual por supuesto lo hacía parecer aún más altanero de lo que en realidad era. Luego de este encuentro siguieron otros, en los que la cercanía entre ambos crecía cada vez más. Y bueno, todo iba súper bien encaminado hasta que un día Elizabeth recibe una carta de Jane, en la que le suplica que por favor vuelva a la casa porque ha ocurrido una desgracia. Y justo en ese momento llega Darcy a visitarla y se encuentra con que Elizabeth está muy alterada y le pregunta que qué le pasa. Y bueno, Elizabeth, las emociones a flor de piel, le cuenta que su hermana menor, Lydia, se ha escapado con George Wickham. Sí, George Wickham, el mismo que se había intentado escapar con la hermana de Darcy. Así que Elizabeth no le queda otra opción que volver a la casa y se encuentra con que todos están preocupados por Lydia, ya que no saben dónde está y no saben si George se casará con ella o no, y además porque de no casarse, entonces toda la familia caería en vergüenza. Y así pasa un tiempo sin saber qué pasó con Lydia, hasta que finalmente reciben noticias del tío, informando que ha encontrado a Lydia y que George ha aceptado casarse con ella. Pero el papá sospecha que seguramente George pidió una suma exorbitante de dinero para casarse con Lydia, suma que él cree que fue pagada por el tío con el fin de hacerle un favor a la familia. Así entonces Lydia se casa rápidamente en Londres y cuando va de visita donde sus hermanas, se le escapa que el señor Darcy también estuvo presente en el matrimonio, cosa que ella había jurado mantener en secreto. Pero que Elizabeth rápidamente escribe una carta a su tía pidiendo explicaciones sobre qué pasó realmente el día en que encontraron a Lydia. Así, a su tía no le queda otra opción que contarle toda la verdad, y le dice que quien encontró a Lydia fue Darcy, quien además sabía que George tenía deudas de juego, entonces necesitaba escapar sí o sí. Y como tenía un romance con Lydia, ella quiso escaparse con él. Por lo tanto, Darcy tuvo que sobornar a George para que aceptara casarse con Lydia porque George no quería casarse con ella. George simplemente se había escapado de sus deudas. Además, el plan de George era casarse con, cualquier otra mujer que le garantizara dinero, lo cual para él sería relativamente fácil porque, como dije, tenía mucho carisma y era muy encantador. Así que a Darcy no le quedó otra opción que pagar no solamente las deudas de George, las deudas de juego, sino que además darle una gran suma para que aceptara el matrimonio con Lydia. Entonces, Elizabeth, al comprobar lo que ya sospechaba, se queda sin palabras ante la amabilidad, el altruismo de Darcy. Y bueno, solamente le queda pensar a Elizabeth que gracias a Darcy su familia se salvó del deshonor. Entonces, bueno, ya las cosas están en orden, Lydia se casó, la familia está en paz, cuando de pronto se enteran de que Charles vuelve al pueblo, a lo cual Jane asegura que le da lo mismo porque ya no siente nada por él, lo cual, todos saben que es mentira. Así que, la pareja se vuelve a encontrar y la relación entre ambos se vuelve a encender. Además, Darcy también está en el pueblo con su amigo, así que obviamente son inevitables los encuentros entre Elizabeth y Darcy. Hasta que un día Elizabeth recibe la visita de Lady Catherine, la tía de Darcy, quien en términos arrogantes y groseros también le dice que se enteró de los rumores de un compromiso entre ellos dos y le pregunta si es verdad. A lo cual Elizabeth le dice que no hay compromiso con Darcy. Y Lady Catherine le hace prometer que se alejará de Darcy porque él se debe casar con su hija y no con ella. Y le recalca además que de casarse con el señor Darcy estaría manchando el honor de Darcy para siempre al vincularlo con una familia tan ordinaria y de poca clase como la de ella. Pero Elizabeth soporta el insulto y le dice que no puede prometer eso. Así que Lady Catherine se va sumamente ofendida y maldiciendo a Elizabeth y a su familia. Al otro día Darcy, al enterarse de esta visita de su tía, va a ver a Elizabeth y conversan de corazón a corazón. Y Elizabeth le confiesa que ella sabe todo lo que él hizo por su hermana Lydia y en general por su familia porque la salvó de la vergüenza. A lo cual él le dice que todo lo que hizo lo hizo por ella, para verla feliz. Y acá, por supuesto, es el momento ideal para que él le vuelva a pedir la mano a Elizabeth. A lo cual Elizabeth le dice que sí, pero esta vez con una sonrisa en la cara.
Sin embargo, cuando van a contarlo a la familia, nadie lo puede creer en realidad, porque todos detestaban a Darcy, porque para ellos Darcy era como lo peor, tenían la peor imagen de él. Y sobre todo no lo podían entender porque todos creían que Elizabeth no lo soportaba. Pero bueno, poco a poco van cambiando su idea sobre Darcy y bueno, se terminan encantando con la idea del matrimonio y también con Darcy, que de verdad había cambiado mucho en ese tiempo. Y de hecho él admite que su personalidad, al principio altanera, petulante y orgulloso, había cambiado, y ese cambio era gracias a Elizabeth, que había abierto su corazón. Y bueno, así ambas hermanas, Jane y Elizabeth, se casan y son felices para siempre.